Daniel suspiró cuando bajó del transbordador de transporte, estirando sus rígidos músculos después del largo viaje. Enorme estación espacial se cernía ante él, una ciudad flotante entre las estrellas era. Llamado Horizonte 12, un lugar donde diferentes especies alienígenas trabajaron juntas para mantener la paz en la galaxia. Daniel había sido asignado aquí como ingeniero, arreglando sistemas, manteniendo redes eléctricas y manejando reparaciones de emergencia. Estaba entusiasmado con el trabajo, pero menos entusiasmado sobre la situación de vida. Mientras caminaba por los pasillos luminosos, un oficial de la estación le entregó un pequeño dispositivo. Su asignación de habitación, dijo el oficial. Disculpas por el arreglo debido al espacio limitado con el que tuvimos que emparejarlo. Ay, Larry. Daniel frunció el ceño. Son humanoides diferentes, pero estricta sobre las reglas. Solo recuerda una cosa: no duermas demasiado cerca y no. Participación romántica. Daniel levantó una ceja. ¿Es que una regla real? El oficial, encogiéndose de hombros, su biología es sensible, solo síguela y estarás bien con eso. El oficial se alejó dejando a Daniel parado allí confundido sobre qué tipo de situación del compañero de cuarto fue esta reunión. Sora. Daniel llegó a sus habitaciones asignadas. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando una habitación limpia y sencilla con un cama individual grande en el centro. Una delgada línea brillante la dividió en dos mitades. En el lado derecho de la cama, una niña alienígena se sentó con las piernas cruzadas sobre su azul brillante. Marcas que pulsaban débilmente a la tenue luz. Ella levantó la vista con sus ojos plateados afilados e ilegibles. ¿Eres humano? Ella dijo que su voz era suave pero sin emociones. Daniel se rascó la espalda de su cabeza. Sí, y tú debes ser mi nueva compañera de cuarto. La chica asintió. Soy Sara de. Teari hizo un gesto a la línea brillante. Este es el límite, no lo cruces. Daniel soltó una pequeña risita. Guau, estricto. Mucho. Sara no reaccionó de la misma manera. Es conocido por ser impredecible. La regla existe por una razón. Daniel suspiró y dejó caer su bolso cerca de la pequeña unidad de almacenamiento. Mira, no planeo molestarte, de acuerdo, vamos. Solo manténganse alejados el uno del otro. Sora asintió un poco como si ese fuera él. Situación ideal. Daniel se sentó del lado de la cama, saltando ligeramente para probar su suavidad. Por cierto, ¿por qué solo hay una cama? Sora apenas lo miró al espacio. Eficiencia de la estación. Asumen que podemos seguir las reglas. Daniel puso los ojos en blanco. Gran primera vez viviendo con un extraterrestre y ya siento que estoy en juicio. Sora lo ignoró y regresó a ella leyendo una pantalla holográfica flotante llena de símbolos y yares. Daniel lay de espaldas y mirando al techo. Esta será una tarea larga e incómoda. Noche. La primera noche fue incómoda. Daniel se sacudió y se puso del lado de la cama tratando de no pensar en la línea brillante entre ellos. No estaba acostumbrado a dormir junto a un extraño, especialmente uno que apenas hablaba. Sara, por otro lado, yacía perfectamente quieto como si ella no necesitaba dormir en absoluto. Después de una hora, Daniel suspiró. ¿Duerme siquiera?, preguntó la voz de Sara. Vino en la oscuridad. Entró en un estado meditativo. Daniel se volvió de su lado para mirarla a la tenue luz. Sus marcas brillaban débilmente como constelaciones en su piel, que son geniales. Él admitió que ella no respondió. Daniel exhaló. Bien, buenas noches. Luego Sara dudó y finalmente dijo bien. Noche humana. No fue mucho, pero fue un comienzo. Daniel se despertó con el suave zumbido de los sistemas artificiales de la estación espacial. El tenue resplandor de las marcas de Sara aún brillaba en la penumbra. Por un momento había olvidado dónde estaba, luego volvió la cabeza y vio ella sentada en la misma posición que anoche, con las piernas cruzadas hacia atrás y momento durante la noche. Daniel se despertó sintiéndose extrañamente cómodo. Estaba cálido, su cuerpo relajado. Hasta que se dio cuenta de que Sora estaba más cerca que antes. Su cabeza descansaba ligeramente contra su hombro, su bioluminiscencia marcas brillando débilmente contra su piel. Su corazón dio un vuelco. Él tragado. Está bien, no es gran cosa, solo quédate quieto. Pero la calidez, la cercanía. Era imposible ignorarla. Él podía sentirla lenta y constante, respirando la calma ritmo de su pulso. Esto definitivamente no era parte del plan. Con tanto cuidado como posible, Daniel trató de alejarse un poco, pero en el momento en que movió a Sora, las marcas parpadearon y sus ojos se abrieron por un segundo. Ninguno de los dos habló entonces. Sora retrocedió un poco. Estabas abrigada, dijo simplemente como si estuviera afirmando un hecho. Daniel soltó una risa nerviosa. Oh sí, así es como suele funcionar el calor corporal. Sara. Lo estudié por un momento. Ahora entiendo por qué los humanos luchan con el control emocional. Daniel levantó una ceja. ¿Qué es? Eso se suponía que significaba que Sora no respondía, sino que volvía a su lado de
La cama duerme, la temperatura sigue bajando. Daniel quería preguntar más, pero decidió no hacerlo. Su corazón todavía estaba acelerado y no confiaba en sí mismo. Para decir algo inteligente, respiró hondo, cerró los ojos y dejó que el calor persistente. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con las luces artificiales de la estación iluminando lentamente su cuerpo. Cálido, demasiado cálido. Por un momento olvidó dónde estaba hasta que se dio cuenta de algo. Sara todavía estaba cerca, su cabeza descansaba ligeramente contra su hombro, su brillante marcas pulsando suavemente a un ritmo lento y constante. El calor que irradia de su piel hizo que el aire frío de la habitación pasara casi desapercibido. El cerebro de Daniel se congeló. Está bien. No te muevas, no te asustes. Pero entonces, como si sintiera sus pensamientos, los ojos de Sora se abrió aleteando por un segundo. Ninguno de los dos se movió y luego ella la apartó. Movimientos controlados pero notablemente más rápidos de lo habitual. La temperatura se ha estabilizado, afirmó sentada. Daniel se aclaró la garganta y se frotó la nuca. Sí, supongo que no. Ya no necesito compartir el calor de emergencia. Sara asintió con la expresión ilegible. Era una solución eficiente. Daniel balanceó las piernas de la cama y se estiró tratando de sacudirse la extraña sensación en su pecho. Supervivencia, no hay nada raro en eso, así que dijo que romper el silencio hizo él. Ingenieros arreglan los sistemas de la estación. Sara comprobó la temperatura del terminal de pared. El control ha sido restaurado, todos los sistemas están operativos. Daniel exhaló. Genial. Volvió a la normalidad entonces, pero cuando agarró su chaqueta de uniforme no pudo sacudir él. Sintiendo que algo había cambiado. Encuentros incómodos. El día se sintió más largo de lo habitual. Daniel pasó la mayor parte de su turno en la bahía de ingeniería de la estación, arreglando relés de potencia y revisando los núcleos del reactor. Normalmente trabajaba con pocos otros humanos y algunos mecánicos alienígenas, pero hoy su mente se mantuvo volviendo a la noche anterior. Cada vez que pensaba en despertarse junto a Sara, negó con la cabeza y se concentró más en su trabajo. No significaba nada. Solo por sobrevivir. Justo a la hora del almuerzo, entró a la cafetería y agarró una bandeja de comida. Mientras buscaba un asiento, sus ojos se posaron en Sara, que estaba sentada solo en el otro extremo de la habitación leyendo algo en su pantalla holográfica. Daniel dudó antes de que no lo hubiera hecho. Lo pensé 2 veces antes de sentarme en otro lugar, pero ahora se sentía raro. Después de un breve debate interno, suspiró y pasó por mi mente si me siento aquí. Sora levantó la vista con sus ojos plateados escaneándolo por un momento antes de asentir con la cabeza. ¿Puedes? Daniel se sentó apuñalando su tenedor. En su comida, el silencio se extendía entre ellos, lo cual no era inusual. Sara no lo era gran parte de un hablador, pero hoy el silencio se sintió diferente. Finalmente Daniel suspiró. Está bien, necesito preguntar si esto te parece raro. Sora parpadeó para aclarar a Daniel. Gesticuló entre ellos. ¿Sabes todo lo de anoche? Sara la dejó. Pantalla holográfica era una acción necesaria para la supervivencia. No hay lógica razón de la incomodidad. Daniel la miró fijamente. Sí, pero se rascó la cabeza y no lo sé, supongo que no esperaba despertarme contigo. Prácticamente lo eres. Sobreanalizar. Sara interrumpió. Tus pensamientos son ineficientes. Daniel resopló. Wow, gracias. Sara inclinó un poco la cabeza. Si está afectando tu función, debería descartar los pensamientos innecesarios. Dan sonrió. Realmente no entiendes a los humanos. Sora se quedó en silencio por un momento y luego, sorprendentemente, dijo, lo estoy intentando. Daniel parpadeó. Eso era nuevo. Por primera vez desde que se conocieron, se sintió como Sara estaba haciendo un esfuerzo por entenderlo, no solo como humano sino como Daniel. Deja escapar un suspiro. Bueno, supongo que eso es un comienzo. Pensamientos no expresados esa noche. Daniel yacía de costado en la cama mirando al techo. Sura estaba meditando de nuevo, su cuerpo seguía siendo ella. Respirando estable, las marcas brillantes en su piel pulsaban suavemente a la tenue luz. Daniel volvió la cabeza ligeramente. Hey Sora. Ella abrió los ojos y él dudó. Luego negó con la cabeza. No importa. Ella lo estudió por un momento antes de cerrar sus ojos de nuevo. Daniel exhaló lentamente. Él no sabía lo que estaba pasando entre ellos, pero una cosa estaba clara, la regla de no acercarse demasiado era ya comenzando a romperse. Durante los siguientes días, Daniel trató de fingir que todo era normal, se centró en su work, bromeó con su equipo y evitó pensar demasiado en Sara, pero no fue fácil. Notó cosas que no había notado antes, como ella siempre ajustaba ligeramente la temperatura de la habitación más alto cuando él entró o como ella se acercó más durante sus discusiones nocturnas. No es nada, él se dijo a sí mismo, solo pequeños cambios,
no son gran cosa. Y sin embargo, en el fondo sabía. Fue más que una advertencia de un amigo durante su hora de almuerzo. Daniel se sentó con uno de sus colegas, Mark, un ingeniero senior que había estado en Geraisen 12. Más largo que él, Mark se recostó en su silla. Entonces, ¿cómo está todo el compañero de cuarto alienígena? La situación va. Daniel se encogió de hombros. Bien, supongo. Mark levantó una ceja solo. Bien. Daniel dudó antes de responder. Ella es diferente, quiero decir, obviamente, pero no de mala manera, solo sigue estrictamente todas las reglas. Mark sonrió. Debe ser duro. Para ti. Daniel se rió entre dientes. Sí, muy gracioso. Entonces la expresión de Mark se volvió. Escucha en serio, hombre, he visto a humanos tratar de acercarse antes de que nunca termine. Bueno, Daniel frunció el ceño. ¿A qué te refieres con que Mark bajó la voz? Ellos no piensan como nosotros, siguen una estructura lógica, pero a veces cuando las axilas comienzan a romperse sus propias reglas, las cosas se complican. Daniel cambió incómodamente. Ella no. Rompiendo cualquier regla, Mark le dio una mirada molesta. Aún no. Daniel no dijo cualquier cosa porque en el fondo no estaba seguro de si eso era cierto. Una noche tarde. Conversación. Esa noche Daniel regresó a su habitación más tarde de lo habitual. La estación había experimentado fallas eléctricas menores y había pasado horas reparando circuitos cuando dio un paso. Dentro, Sora ya estaba en su posición meditativa habitual, pero esta noche algo era diferente. Sus marcas brillaban en pulsos desiguales, casi parpadeando. Daniel te frunció el ceño. Bien. Sora abrió los ojos lentamente. Sí, solo procesando. Daniel se sentó en la cama pateando de sus botas, procesando lo que ella dudó cambiar. Daniel inclinó la cabeza. ¿Qué tipo de cambio? Ella lo miró. Entonces sus ojos plateados te estabilizaron. El corazón se saltó un latido. Ella asintió. Desde que te conocí mis respuestas han alterado mí. Las decisiones ya no son puramente lógicas. Es ineficiente. Daniel exhaló. Bueno, bienvenido a ser humano. Hacemos cosas estúpidas todo el tiempo. Sora no sonreía. Pero su mirada suavizada ligeramente. Yari no cambia fácilmente cuando lo hacemos. Es. Daniel tragó algo significativo, y es que un problema que ella guardó en silencio durante mucho tiempo. Momento antes de decir finalmente, no lo sé. Daniel tampoco sabía nada, pero la cosa estaba clara, algo entre ellos estaba cambiando y ninguno de los dos pudo ignorarlo por mucho más tiempo. Durante los siguientes días las cosas entre Daniel y Sarab se volvieron diferentes. Ella todavía la seguía. La rutina todavía hablaba en su forma tranquila y lógica habitual, pero había pequeños cosas que Daniel no podía ignorar. Ella le hizo más preguntas sobre humanos. Comportamiento. Ella ajustó ligeramente su horario para que coincidiera con el suyo, incluso comenzó a esperarlo antes de irse a dormir. No era mucho, pero era suficiente y Daniel no estaba seguro de si debería estar preocupado o alivió una realización repentina. Una noche después de terminar su turno, Daniel entró en sus aposentos y encontró a Sora sentada en la mesita mirando su pantalla holográfica. Ella no reconociólo de inmediato. Sus marcas brillantes parpadeaban en suaves pulsos irregulares. ¿Algo andaba mal?, preguntó Daniel. Dejando sus herramientas en el suelo, Sora exhaló una visión rara que he estado analizando por mi cuenta. Decisiones. Daniel frunció el ceño. Eso suena serio. Ella se volvió hacia él, ojos plateados. Fijándose en el suyo, Daniel se sentó frente a ella. Está bien, ¿qué está pasando? Sara. Vaciló. Yari no cambian su comportamiento sin propósito. Estamos estructurados. Lógico. Daniel asintió con la cabeza. Sí. Me di cuenta de que inclinó un poco la cabeza, y luego dime por qué encuentro yo mismo haciendo excepciones por ti. El corazón de Daniel se saltó un latido por un momento en que no supo qué decir, ni siquiera estaba seguro de haber entendido lo que ella te estaba pidiendo. ¿Haz excepciones?, él preguntó. Cuidadosamente. Si Sora dijo pequeñas cosas esperando antes de dormir, permitiendo conversaciones ineficientes, eligiendo permanecer en su presencia más tiempo del necesario. Daniel tragó. ¿Y eso te molesta? Apartó la mirada con los dedos golpeando ligeramente la mesa. Eso es inusual y las cosas inusuales requieren comprensión. Daniel se recostó. Él no sabía cómo explicárselo, no de una manera que tuviera sentido para alguien que pensaba en pura lógica. Tal vez él dijo. Poco a poco te estás acostumbrando a mi. Sora negó con la cabeza. La adaptación no explique esto. Hay otra posibilidad que Daniel dudó y que es que ella volvió a encontrarse con sus ojos, que la regla es romper el silencio. Llenó la habitación. Daniel sabía exactamente a qué se refería la regla. No duermas demasiado cerca, no te caigas. Amor. Y ahora se estaba escapando. La tensión crece durante los próximos días. El aire entre ellos se sintió más pesado. Ninguno de los dos habló sobre su conversación, pero
La conciencia de que Sara seguía manteniendo las distancias, pero apenas Daniel. Todavía trataba de actuar normal, pero ya no estaba seguro de lo que significaba normal. Noche mientras se preparaban para dormir, Daniel dudó antes de meterse en la cama. Miró a Sara, que estaba sentada en su posición meditativa habitual, sus marcas. Brillando suavemente la tenue luz, Sara dijo en voz baja. Ella abrió los ojos. Sí, él. Vaciló y luego negó con la cabeza. No importa. Ella lo estudió por un momento y luego habló. De nuevo, ¿no está seguro? Daniel dejó escapar un suspiro. Sí, un poco inclinó la cabeza. Sobre lo que se pasó una mano por el pelo. ¿Sobre a dónde va esto? Sora estaba. Calló por un largo momento y finalmente ella dijo algo que él no esperaba que hiciera. Daniel tampoco se volvió hacia ella sorprendido. Sora exhaló suavemente por él. La primera vez que no tengo una respuesta calculada. Daniel la miró fijamente durante mucho tiempo. Momento antes de finalmente decir: entonces tal vez lo resolvamos. Ella asintió. Tal vez. Y con eso ambos se acostaron a dormir más cerca que antes de él. Regla colgando entre ellos como un hilo a punto de romperse durante días. Daniel y Sara bailaron alrededor de la verdad tácita entre ellos. No hablaron de la regla, no hablaron de los pequeños cambios en su comportamiento, pero ambos sintieron que la distancia entre ellos se estaba reduciendo. Y ninguno de los dos estaba deteniéndolo. Una misión salió mal una mañana. Daniel se le asignó inspeccionar una parte externa de la sala de la estación, una ducha menor. Había dejado algunos daños y necesitaba ser revisado antes de que pudieran comenzar las reparaciones. Estaba en otra tarea, trabajando en actualizaciones del sistema de seguridad. Normalmente Daniel disfruté trabajando fuera de la estación, la inmensidad del espacio, la tranquilidad, la forma en que las estrellas se extendían sin cesar, era pacífico, pero hoy algo se sintió como. Se movió a lo largo del agujero de su traje de Eva, asegurando cables y buscando grietas. Una advertencia brilló en el error de suministro de oxígeno del HUD de su casco. Daniel frunció el ceño. Control, estoy recibiendo una alerta de suministro de oxígeno, ejecutando diagnósticos de la estación. El oficial de comunicaciones respondió: copie que Daniel parece un problema técnico menor en el sensor. Sus niveles son normales. Daniel exhaló. Muy bien, seguiré trabajando. Pero, minutos después, la alerta se convirtió en alarma auxilian. Fa 30% restante. El aliento de Daniel atrapado en su garganta. Esto no fue un problema técnico. Controlar mi oxígeno en realidad está haciendo una pausa. Entonces lo estamos viendo, ahora lo necesitas. Para entrar, Daniel salió empujado del agujero en dirección a la esclusa de aire más cercana. El nivel de oxígeno de su traje bajó al 25%, luego al 20% y luego al 15%, su visión borrosa. Ligeramente sus respiraciones se volvieron menos profundas y luego sus calmas crepitaron en las de Daniel. Sara. Corte de voz a través del ruido nítido y enfocado que necesita para moverse más rápido. Daniel apenas tuvo tiempo de registrar sus palabras antes de que una anulación manual activara la compuerta exterior de la esclusa de aire más cercana desbloqueada y la voz de Sora volvió a entrar. Ahora Daniel usó lo último de sus fuerzas para empujar. Él mismo dentro de las puertas selladas detrás de él y en segundos oxígeno de emergencia. Inundó la cámara, se desplomó en el suelo jadeando lo último que vio. Antes de desmayarse, el rostro de Sora apareció en la pantalla de la cámara, sus ojos plateados llenos de algo que tenía nunca antes visto. Teme una verdad que no puede ser ignorada. Cuando Daniel despertó, él estaba de vuelta en sus aposentos, la habitación estaba oscura y silenciosa y Zoro estaba allí. Ella estaba de pie cerca de la cama, sus manos se juntaron detrás de su espalda, pero su postura no era tan rígida como de costumbre, sus marcas brillantes. Parpadeó de manera desigual, algo que Daniel había llegado a reconocer como angustia. «¿Estás despierta?», dijo ella. Daniel gimió sentado. Su cuerpo sentía pesado su faro. Apenas Sora se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. «¿Murió?». Daniel parpadeó. «Sí, supongo que lo hice». Su mirada era intensa que debería. No me ha importado el aliento de Daniel. Atrapado, él conoció a sus ojos viendo algo crudo debajo de su expresión generalmente controlada. «¿A qué te refieres?», le preguntó a Sara. Dudó entonces. Los hilar y hablados lentamente no forman apegos como lo hacen los humanos. Los instintos de supervivencia son lógicos basados en la eficiencia y la necesidad. Daniel tragó y ella dio un pequeño paso más cerca. «Y sin embargo, cuando vi tu oxígeno fallando actué sin lógica, sentí algo que no puedo explicar». Daniel miró fijamente a ella, su corazón latía con fuerza. Esta era la línea que habían tratado de ignorar, la regla. Habían jurado seguir, que se estaba rompiendo. No, ya estaba roto. «¿Te importa?».
Daniel dijo en voz baja que las manos de Sara se apretaron ligeramente, no sé si eso es la palabra correcta. Daniel negó con la cabeza, el silencio extendido entre. Por primera vez desde que se vieron obligados a compartir este espacio, no quedaba barrera, no quedaba distancia, solo ellos y la innegable verdad de que ya habían cruzado la línea durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló. Daniel se sentó al borde de la cama, su respiración era constante ahora, pero su mente no era su muerte cercana. La experiencia aún era fresca, pero eso no era lo que hacía que su pecho se sintiera apretado. ¿Era Sora? Ella estaba allí, sus ojos plateados clavados en sus brillantes marcas, parpadeando en extraños patrones desiguales. Acababa de admitir algo que no entendía, algo que él entendía demasiado bien. Ella había roto la regla, y él también había dicho algo tácito. Elección. Finalmente Daniel habló, su voz era más tranquila de lo habitual. Lo que sucede ahora. Los dedos de Sara se crisparon a los costados. No sé, Daniel exhaló frotando un. Pásale la cara. Esa es la segunda vez que dices que en los últimos días. Sara dudó si por alguien como ella, alguien que siempre tuvo respuesta sin saberlo, debe haberse sentido extraño. Daniel la estudió cuidadosamente. No era fría ni distante como cuando se conocieron. Ella ya no era solo su compañera de cuarto alienígena, ella era otra cosa y a él le importaba. Lo sabía desde hacía un tiempo, pero hoy, en ese momento aterrador fuera de la estación, se había vuelto dolorosamente claro. Si hubiera muerto, no habría sido solo otra pérdida para la estación, no habría sido solo un accidente reportarlo. La habría lastimado y eso significaba todo. La última regla que Sara tomó un lento paso adelante. Solo queda una regla. El aliento de Daniel atrapado. Él ya sabía cuál no enamorarse. Trató de ignorar la forma en que su corazón golpeó en su pecho y los ojos plateados de Sara lo estudiaron como si estuviera analizando algo desconocido. Las reglas existen por una razón. Daniel dio una risa seca. Sí, pero ya hemos roto el primero. Sora inclinó un poco la cabeza. Sí, ambos. Sabía lo que eso significaba. Daniel suspiró entonces. ¿Qué hacemos? Sora no respondió inmediatamente. En cambio, se sentó en la cama a su lado, algo que nunca había hecho antes de que sus movimientos fueran precisos, calculados, pero no distantes. He estado considerando esto. Finalmente dijo que Daniel giró ligeramente la cabeza y ella lo miré con sus ojos plateados más suaves que antes. Creo que no quiero distancia más. El pecho de Daniel se tensó. No fue una respuesta completa. No fue una confesión dramática, pero viniendo de ella lo era todo y fue lo suficiente. Lentamente, con cuidado, Daniel le tomó su mano. Él casi esperaba que ella lo hiciera. Sus dedos estaban fríos contra los de él, pero después de un momento ella los acurrucó alrededor de su mano. Una aceptación silenciosa. Todavía había preguntas. Todavía hay complicaciones, pero por ahora a ninguno de los dos le importó porque la última regla no estaba roto. Ya no importaba por primera vez desde que se conocieron. No había reglas entre ellos, no más distancia forzada, no más pretender que lo que sentían que no era real. Daniel sostuvo la mano de Sora con sus dedos fríos envueltos a su alrededor. Ella no la soltó y él tampoco. Un nuevo comienzo a la mañana siguiente. Las cosas se sentían diferentes. Sara seguía con su rutina habitual, precisa, eficiente, estructurado, pero algo había cambiado en la forma en que se movía. Ella no. Ya no evitaba la presencia de Daniel. Ella ya no mantenía un espacio innecesario entre ellos y Daniel. Él se encontró a sí mismo observándola más de cerca, no porque fuera una extraterrestre, no porque lo fuera diferente, pero como ya no era solo Ari, era Sora y eso significaba algo para el que la estación nota que no pasó mucho tiempo para que otros en él estación para darse cuenta de que el amigo de Mark, Daniel, fue el primero en mencionarlo. Y tu compañero de cuarto alienígena parece cercano, dijo una tarde mientras reparaban un panel de comunicación dañado. Daniel se encogió de hombros. Pasamos mucho tiempo juntos. Mark le dio una mirada. Sí, pero ahora es diferente. Daniel no lo negó, simplemente se mantuvo. Mark, trabajando, suspiró. Mira, solo digo que tengas cuidado. La estación tiene reglas sobre a las relaciones con el mando de los no humanos. Puede no gustarle este agarre de Daniel. Apretó sus herramientas. Él lo sabía, pero ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Fingir? Nada había cambiado. No, esa ya no era una opción. La elección de Sora esa noche. Daniel encontró a Sora mirando por la ventana de observación de la estación. El planeta de abajo brillaba suavemente en la oscuridad interminable. El espacio que los rodeaba. Él se paró a su lado. Está bien, ella no respondió. Inmediatamente después, en voz baja, dijo, los exiliados no forman apegos como lo hacen los humanos. Daniel tragó saliva. Sí, me lo has dicho. Antes de que ella se volviera hacia él y, sin embargo, el corazón de Daniel me latía con fuerza.
Sara nunca dijo cosas sin pensar, ella nunca habló sin decir cada palabra. Esto no fue solo una declaración casual, esta fue una elección. Daniel respiró hondo, así que... Lo que ahora Sora guardó silencio por un momento, luego hizo algo que nunca había hecho antes de que ella se estirara y colocara su mano ligeramente contra su pecho. Sintiendo el latido constante de su corazón, no sé qué pasará después, ella admitió, pero sé una cosa. Daniel cubrió su mano con la suya. ¿Qué es lo que ella le miró? Ojos plateados suaves. Y constante. No quiero dejar de tu lado. Daniel sonrió bien y en eso momento nada más importaba, ni las reglas de la estación, ni los riesgos, porque, por una vez, no se trataba de reglas en absoluto.